Pero vamos a entrar ya con el primer bloque entonces de las cuestiones clave que decía Ana que han salido en el toolkit, y el primero es el estudio de viabilidad. Y tenemos aquí a Héctor Cebolla, que es director general de innovación, a ver si lo digo bien, Héctor, innovación y familias. Estrategia social. Y estrategia social. Bueno, le han dado muchísimas competencias a Héctor. Entonces, Héctor, no sé si habéis seguido, los que estáis en el mundo del impacto, pues las sesiones del GSG la semana pasada, pero siempre una de las experiencias en todos los países es que hay que encontrar un champion dentro de la administración que empuje estas iniciativas, y yo creo que Héctor es uno de nuestros champions. Y bueno, cuéntanos qué habéis hecho con el BEI y qué os habéis planteado en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Por qué te planteaste tú hacer un CIS? Cuéntanos. Bueno, a ver, Laura, gracias por lo de Champion y felicidades a todos por el año que celebramos ahora aquí. Vamos a ver, nosotros somos una dirección general muy pequeña en el contexto del ayuntamiento. Dentro del ayuntamiento estamos en el área de gobierno de familias, igualdad y bienestar social, que resulta de lo que antes eran, o se viene llamando más informalmente, los servicios sociales más la igualdad, ¿no? Igualdad de género, violencia de género, etcétera. Entonces, somos una dirección muy pequeña, transversal a todos, que tenemos encargado desarrollar un plan de acción para la innovación social dentro del Ayuntamiento de Madrid. Cuando yo llegué al ayuntamiento, que soy una persona ajena en realidad al mundo local, yo soy profesor de universidad, entonces llegué un poco con el objetivo en realidad de tener una aproximación a la innovación mucho más académica, ¿no? Inicialmente. Sin haber renunciado a todo ello, enseguida me sentí bastante seducido por las herramientas de la inversión de impacto social. Tuve en su momento la suerte de dar con una reunión un tanto aleatoria a la que me convocaron María Cruz de App Social y Tomás Kidd María Cruz de Open Value y Tomás Kidd de App Social, en la que hicieron un despliegue de una presentación en la que se habló de varias cosas, entre otras de los contratos de impacto social. Políticamente nosotros dentro del ayuntamiento habíamos tenido ya el mandato de seguir una iniciativa que hubo en la Comunidad de Madrid, una proposición no de ley en la Asamblea para apoyar los contratos de impacto social, y entonces se nos encargó, adoptar esta herramienta como la principal estrategia de innovación en lo que tenía que ver con la relación público-privada en el Ayuntamiento de Madrid. Y a partir de ahí empezamos, liderando yo la dirección general, pero en un grupo de gente, como os decía, un tanto, significado dentro del ayuntamiento, a buscar una forma en la que plasmar esta promesa de llevar a cabo un contrato de impacto social para la ciudad de Madrid. ¿Qué nos pasó? En primer lugar, tuvimos que hacer, y que estamos teniendo que hacer todavía, una cierta pedagogía dentro del ayuntamiento sobre lo que es un contrato de impacto social. Aunque suenan campanas cuando hablas a la gente o a personas significadas dentro del ayuntamiento, había habido algún intento anterior o algún planteamiento anterior de que podía ser una herramienta interesante. No todo el mundo llega a tener perfectamente. Desde luego, la diferencia entre bono de impacto social y contrato de impacto social como etiqueta para hablar de ello contribuye mucho a que la pedagogía sea más fácil, ¿no? Pero además, independientemente de que tuvimos que hacer una cierta pedagogía sobre el contrato de impacto social como objeto, tuvimos que hacer y estamos teniendo que hacer mucha pedagogía sobre lo que es un estudio de viabilidad. Creo que es fundamental dar un contenido preciso y homogéneo a lo que es un estudio de viabilidad, porque hace falta que todo el mundo entienda que esta promesa, este caballo blanco al que nos queremos subir todos, tiene en realidad una serie de prerequisitos que tenemos que ir, como unas etapas que tenemos que ir cubriendo, que son el estudio de viabilidad, sin el cual prácticamente no podríamos entrar en el objeto de tener un contrato pago como el que representan los CIS, ¿no? Entonces, en este afán, yo me di cuenta enseguida de que los tiempos del ciclo electoral no eran suficientemente largos como para sacar un contrato, que el contrato se licitara, que se diera a una consultora, que la consultora nos hiciera el estudio de viabilidad y que el estudio de viabilidad diera un contrato de pago por resultados. Entonces empezamos a hacer una ronda de fundraising un poco por distintas empresas, muchas de las que podéis imaginaros que están, no sé, en el IBEX y ese tipo de grandes tiburones, ¿no?, de la economía española, para que nos hicieran el favor, ¿no?, o la
que nos apoyaran en esta iniciativa de sacar un bono de impacto social. Conseguimos algunas promesas más o menos estables, muy vinculadas sobre todo a las líneas de responsabilidad social corporativa. Es decir, más que el bono de impacto social o el contrato de impacto social en sí mismo, les interesaba el reto que queríamos resolver, ¿no? La solución final la encontramos en el Banco Europeo de Inversiones, que nos propuso, bueno, con quien después de un debate llegamos al acuerdo de trabajar conjuntamente en un contexto de financiación bastante generosa para desarrollar esta herramienta previa con estructura. Yo creo que es de que acceso a la financiación para los estudios de viabilidad entendible, eso fácil y rápido, creo que tenemos en España el problema de que todavía no sabemos bien qué es lo que hay dentro de un contrato de un estudio de viabilidad, perdón. Entonces, a mí me interesan mucho las métricas, me interesan mucho las soluciones, me interesan mucho los programas, pero lo que más me interesa como gestor y sobre todo como un champion, si me permites que utilice el título que me has dado antes, lo que más me interesa es para poder convencer dentro de mi propia casa a quienes son stoppers del proyecto, ¿cómo es el encaje jurídico del bono? Esto es lo más urgente para mí en este momento y creo que debería ser la piedra angular de todos los estudios de viabilidad o por lo menos de los primeros que se hagan en cada administración y la estructura financiera del bono. Todo lo demás también es importante, pero esto es lo que me parece a mí más urgente. Y bueno, como conclusión, pues os diré que estamos muy expectantes de que encontremos una solución muy rápida y fácil y eficaz en el contexto de nuestra colaboración con el Banco Europeo de Inversiones. Luego, si queréis, os hablo más detenidamente de ello. Sector, es muy importante, bueno, yo creo que estos puntos, ¿no? De el entender bien qué es lo que tiene que tener un estudio de viabilidad, por lo menos en estos momentos en los que estamos tratando de crear el mercado en España y donde no hay experiencia, hay que aprender y se necesita más asistencia técnica en este sentido. Y yo creo que las necesitáis las administraciones públicas y también a lo mejor los proveedores de servicios sociales en otros ámbitos, pero también es una relación nueva. Y yo quería preguntarte exactamente qué es lo que te llevó a ti a hacer el contrato, más allá de querer probar la herramienta nueva, pero hubo algo de las cosas que decíamos antes, innovación financiera, el ahorros presupuestarios, el poner a las personas en el centro de las políticas públicas, hacer las cosas de otra forma. En mi caso particular, y creo que esto depende un poco de cada administración, yo estoy en un espacio muy cómodo para la experimentación porque la dirección general en la que yo estoy trabajando ahora se ha creado específicamente para la innovación, ¿no? Y para la experimentación social. Entonces, para mí el atractivo estaba en experimentar en el margen de la administración, es decir, explorar la posibilidad de que hubiera ideas innovadoras que estaban fuera de las rutinas del tran diario de la gestión y que pudiéramos comprarlas con tanta seguridad, es decir, externalizando el riesgo para resolver retos que para mí en realidad son secundarios. O sea, para mí lo más interesante en realidad es sacar el bono de impacto social, ¿no? Luego lo hemos adaptado a uno de los retos que tiene el ayuntamiento pendientes de resolver, ¿no? Lo que decía Bruno antes, vamos a trabajar para intentar hacer la red de alojamiento alternativo, hacer un flujo, ¿no? Tenemos una red de alojamientos en las que la gente más vulnerable se tiende a cronificar, ¿no? Que son, en vez de ser alojamientos temporales, se convierten en una política casi de vivienda pública, ¿no? Entonces, con el fin de que haya un flujo de entrada y salida, vamos a trabajar en el bono de impacto social. Pero desde mi caso particular, yo estaba ahí para experimentar y creo que es importante que las administraciones tengan también el lujo. Luego resulta barato en términos relativos a otras cosas que hacen las administraciones, pero el lujo de tener un espacio en el que se pueda apostar por este tipo de iniciativas, pensarlas fríamente, hacer campaña por ellas también dentro de la administración, explorar soluciones fuera y tratar de importarlas, ¿no? Entonces, para mí fue el fin de encontrar herramientas que nos permitieran experimentar en el margen de la administración. Bueno, yo quería dar paso también a Matilde Pellizzari, porque Matilde Pellizzari y Filippo Montesi. Hola Matilde, Matilde está en el Impact Lab francés y en Francia llevan ya 3 años, este es el 4 creo yo, experimentando con los contratos de impacto social y han avanzado mucho y no siempre tiene que hacerse estudios de viabilidad, ¿no? Matilde, ¿cómo fue el caso en Francia? Cuéntanos.
Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, Laura, por invitarme y por darme la oportunidad de compartir la experiencia francesa. Pues sí que ha pasado en Francia, ya se lanzaron 10 contratos de impacto social a través de una convocatoria de proyectos que se lanzó en 2016 por el gobierno. Y esta convocatoria estaba abierta a todas las organizaciones de la economía social y solidaria en Francia para que presentaran sus proyectos innovadores. Lo que a mí me parece muy bueno, muy virtuoso, pero pues se esperaba recibir propuestas ya compatibles con los contratos de impacto social. Pero en este momento no había tanto conocimiento sobre los contratos de impacto social, porque simplemente no se habían hecho y se estaba creando la estrategia francesa. Y resultó que dentro de los 13 programas que fueron seleccionados, no todos tenían el mismo nivel, digamos, de madurez. Algunos habían hecho un estudio de viabilidad, otros no, pero el estudio de viabilidad como tal no fue un requisito para entrar a esa fase de estructuración de proyectos. Y algunos proyectos fueron seleccionados a pesar de que no estaban preparados para la fase de estructuración jurídica y financiera. Hay algo en Francia, el tema de la estructuración jurídica y financiera es aparte. El estudio de viabilidad viene antes. ¿Y qué hay en esos estudios de viabilidad? Cuando hay la definición de la intervención, de la población objetivo, de las métricas, de los métodos de evaluación y de la lógica económica, digamos, del costo-beneficio, los ahorros. Y en los proyectos donde había estudios de viabilidad, se entendía bastante bien esos temas, pero donde no había, se dedicó mucho tiempo en la definición de todo eso. Luego, en la estructuración legal, entonces jurídica y financiera, se sumaron muchos más temas legales complejos que se solucionaron sobre la marcha, porque es verdad que los socios ya estaban comprometidos y la voluntad política estaba. Pero en total, para cada proyecto se tardó un año y medio, hasta más, para estructurarse. Y digamos, con una persona dedicada a tiempo completo. Entonces, los estudios de viabilidad no fueron un requisito, pero se vio después en la duración de la estructuración, en la complejidad. Sí, así que en realidad no, el coste de los estudios de viabilidad está justificado porque tarde o temprano lo acabas pagando, ¿no? O lo haces antes en el estudio o lo haces después con una persona consumiendo recursos y tiempo y desgastándose, ¿no? Y yo quería saber, porque claro, el tema de financiar el estudio de viabilidad es complicado y aquí en España es una de las barreras con las que se han encontrado los intermediarios. Y yo quería preguntarle a Filippo Montesi del Human Foundation en Italia y del Italian NAB que nos cuente cómo lo habéis hecho en Italia. Filippo. Buenas tardes a todos y todas y gracias por esta oportunidad de compartir experiencias desde Italia. De hecho, aquí en Italia todavía no hemos experimentado un contrato de impacto social. Como Human Foundation fuimos los primeros en desarrollar un estudio de viabilidad hace ya 3 años con recursos privados. Y después entendimos que necesitaba una coordinación y un marco, digamos, público más fuerte y logramos junto a otros partners, llevar a cabo una actividad de abogacía para crear un fondo de innovación social. Y ahora, desde el año pasado, tenemos un fondo de innovación social creado por el gobierno central con el fin de desarrollar contratos de impacto social. Es un programa trienal que se funda en 3 fases principales y la primera fase, de hecho, es la realización de estudios de viabilidad. Es un fondo que aglutina, que suma más de 21 millones de euros para las 3 fases. Primera fase, estudios de viabilidad, segunda, experimentación y tercera, escalar de estos proyectos. Y de hecho,
Ahora estamos en la fase de desarrollo de los estudios y tenemos más o menos 20 estudios en desarrollo que abarcan varios temas, aspectos que ya han mencionado, desde los aspectos económicos y financieros, sobre todo el análisis de flujos de caja y estimación del ahorro para la administración pública, pero también aspectos de diseño de la intervención social, las métricas y los aspectos jurídicos para adaptar, digamos, el esquema de la Social Impact Bond, del contrato a impacto social, en las realidades locales. Entonces, esta al momento es la situación aquí en Italia. Bueno, pues yo, no sé, quería, o sea, me gusta que contéis todas estas experiencias porque creo que pueden ser también inspiradoras para nosotros y creo que tenemos que lanzar el mensaje de que es necesario invertir algo si queremos desarrollar este mercado, en entender bien qué es lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer antes de meternos a hacerlo, ¿no? Quizás la experiencia sea menos frustrante si lo hacemos así. Y bueno, yo queríamos hacer unas preguntas con Spark, pero no nos está funcionando la herramienta, así que yo os doy las gracias a todos por habernos contado estas experiencias y anotamos para nuestras recomendaciones en el informe que estamos haciendo